Hoy contamos con una invitada especial, una mujer que a pesar de diversas pruebas y dificultades se ha mantenido viviendo desde la gracia, la fe y la misericordia de Dios para su vida. Esta es nuestra pastora María Isabel de López. Amén, bendiciones. Para mí es un placer poder estar en este lugar. De verdad que todo lo que poseemos y tenemos ha sido solamente por la gracia de Dios. Siempre digo que no hay un currículum que nosotros o una hoja de vida que podamos presentar diciendo que yo me merezco estar aquí. Aquí estamos simplemente por la misericordia, gracia y bondad de Dios. Así es. Pastora, todo estaba relativamente bien en su vida, pero hubo algo que sacudió. Y usted tuvo que recibir un diagnóstico que para usted es fuerte. Cuéntenos un poquito cómo se dio eso, desde cuándo pasaba, un poquito en general de qué fue eso y cómo lo recibió usted emocionalmente al enfrentarse ante esa situación. Bien, yo desde muy pequeña he amado mucho la danza. La danza era mi vida. Todo era danzar, moverme y vivía en ese mundo. Traté de instruirme mucho en ese mundo de la danza y no sé qué. Pero como a los 18 años llegan momentos muy, muy significativos, por decirlo así, a mi vida, de que si un dolor aquí, que si un dolor por allá, pero todo yo lo asociaba a el movimiento, a la vida que llevaba en medio de la danza. Así fueron pasando los años y hace 10 años atrás, todo ocurre porque quedo embarazada. Y al quedar embarazada, así mismo yo caigo en cama, sin poder moverme, mucha inflamación, fiebre. Todas las partes de mis articulaciones tendían mucho a inflamarse y se ponían muy, muy calientes. Es allí en donde busco un especialista, voy a una cita regular y me dicen, no, lo que pasa es que tu bebé está muerto, tienes un mes, tienes 2 meses, deberías tener 2 meses, pero tu bebé se quedó en 1. Entonces es allí donde empieza todo el proceso de que vamos a ver qué fue lo que pasó. Vino todo el proceso de limpieza que, bueno, toda mujer sabe después de un aborto. Y entonces es allí en esa misma semana donde me entregan un diagnóstico de por qué sucede esto a causa de lo que había pasado. Y resulta que el diagnóstico era que era paciente de artritis reumatoide. Después de allí sigo una serie de cosas que no mejoraban mi tema de salud. Después voy donde otros doctores y me dicen no, que no era artritis, que era lupus. Y después voy donde otros doctores y me dicen no, no es lupus. Pareciera que tienes un tumor cerebral. Entonces pasé por muchos diagnósticos. Hasta que un buen día uno ya como que se cansa de buscar tantos diagnósticos que digan que aquí, allá. Y le dije a Dios, indícame dónde voy, qué hago. Y llegué a un especialista, un reumatólogo, y bueno, cuando voy era una clínica privada y él me dice, ok, tu diagnóstico es artritis reumatoide, pero no te voy a atender aquí, te voy a atender en otro lugar. Para mí desde allí empieza a ver a Dios en medio del proceso tan difícil que estaba pasando, porque de pagar casi 50, 60 dólares quedo pagando $2 en una clínica que uno dice, wow, y él me dijo, no te voy a cobrar. Pasas a esta clínica, yo te atiendo acá. Y bueno, ese ha sido mi proceso más que nada de tema de salud, en donde es así como me enteré que estaba pasando este momento tan difícil que yo no sabía. Pastora, pero al enterarse de todo eso, ¿hubo un momento donde usted se sintió como con miedo o incertidumbre del futuro de ahora tengo esto, qué va a ser de mi vida, mi familia, tomando en cuenta que ya usted tenía una hija y esas cosas? Bien. Mira, me pregunté eso muchas veces, Aide, pero uno entra en un proceso que se llama el proceso de negación. Uno piensa que todo está bien y todo lo quiere justificar sintiéndote muy, muy cristiano. No debo dejar salir esa parte emocional. Y yo entré allí y yo decía, todo está bien. Y la gente me decía, pero está bien, porque sabían que era muy difícil. Estaba esperando un bebé que quería muchísimo. La danza ya no iba a poder seguir porque mis articulaciones dolían mucho. Entonces empiezo a decirme a mí misma, no, todo está bien, no pasa nada.
Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y empiezo a decirme ese tipo de cosas a mí misma. Pero cuando estoy sola me doy cuenta de mi realidad. Lloraba. Ujú. Tu relación con Dios empieza a alejarse porque tú dices, ¿por qué, Dios? ¿Qué hice yo para Así merecerme es. todo este tipo de cosas que me están aconteciendo? Entonces, no es que, o sea, lo recibes así. Puedes llegar a sentir en ese estado como que no estás entendiendo lo que está sucediendo. Y yo decía, no, no pasa nada, todo está bien. No, no pasa nada. Y mi esposo me decía, ¿te puedo ayudar en algo? Y yo decía, yo estoy bien. No, no, no te preocupes, yo estoy Bendecida, tranquila. prosperada y en Sí, victoria. no se preocupen, yo puedo con esto y mucho más. Pero hubo un momento de mi vida en donde Ujú. como que las emociones completamente salen. Y yo entiendo que no estoy bien. Yo necesito ayuda porque no estoy bien, estoy llorando, estoy pasando momentos difíciles en mi vida. Estoy hablando ya hace 10 años, porque me diagnosticaron hace 10 años atrás. Entonces, es allí en donde yo digo, no, estoy bien. Yo necesito llorar. Y recuerdo una vez en mi casa, estando con mi hija y mi esposo, que estábamos allí en el cuarto y mi esposo, yo sentía como que estaba muy abrumada, toda cosa me molestaba. Y ahí es que me di cuenta que no estaba bien. Que si el zapato me molestaba, que no sé qué me molestaba. Y hubo un momento que exploté y solamente empecé a llorar. Y él me decía, ¿por qué lloras? Pero era que todo lo que había Toda la carga. acumulado Ujú. necesitaba exteriorizarlo porque yo misma me estaba engañando, ni siquiera Dios, a mí misma me estaba engañando diciendo que todo estaba bien. Entonces es allí en donde empiezo a llorar y le digo a mi esposo, ¿por qué? ¿Por qué? Y empiezo a hacer muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué crees esto? ¿Por qué crees lo otro? Y él me decía, no tengo respuesta para todo lo que me estás diciendo. Y es allí donde hacemos una oración. Esa oración nos lleva a decirle a Dios, Señor, no entendemos el propósito ahorita mismo. No, quizás ahora estoy entendiendo 10 años después el por qué Dios me permite estar acá. Pero en ese momento estábamos en mucha incertidumbre. Ahora, después de haber entendido que estaba en un proceso de negación, que yo te puedo decir que lo pasé como 3 meses. 3 meses diciéndome que todo estaba bien. Cuando explotan mis verdaderas emociones, que sí estaba triste, que sí estaba... Fue donde entró en depresión. Es allí en donde entras en un momento en que no quieres hablar con nadie. Ahora, esa parte de aceptación, se ve, mucha gente dirá, pero ¿cómo es que en medio del cristianismo, si la Biblia dice que por sus llagas ya fuimos completamente sanos? Claro. Entonces, no es que aceptas la enfermedad, no. Aceptas que te diagnosticaron Que tienes con una algo. condición ahora. Sí, esta es tu realidad. Y recuerdo que una vez un pastor muy amigo de nosotros, me permito mencionarlo, el pastor Curtis Correa, nos dijo, esta es tu realidad, pero no es tu verdad. Y esa parte, cuando nos vamos a la Biblia, decimos, por sus llagas fuimos sanos, pero mi realidad es que me dieron un diagnóstico. Ahora, yo tengo que vivir cuidándome y siendo prudente, sabiendo que hay algunas cosas que no puedo realizar. No acepto que voy a vivir toda mi vida así, porque yo me levanto todos los días esperando mi milagro. Me levanto todos los días creyendo, ok, me voy a parar. Me hablo a mí misma los días que tengo mucho dolor y me digo, levántate, tú puedes, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pastora, pero cuénteme, ¿eso fue así siempre, usted con optimismo, o antes usted se autocriticaba y se recriminaba el hecho de que ahora tenía esa condición? Bien, ¿qué pasa? Este tema de salud de artritis no es que sea algo como que vaya siempre, son episodios. Hay momentos en donde todo está bien y pareciera que la enfermedad entra en remisión, o sea, como que se duerme. Entonces, yo después de aquella vez que te cuento que me diagnosticaron, yo me levanté y volví a danzar. Me acuerdo, allá en la iglesia. Y volví a danzar y no sé qué. Después con el tiempo, una de mis piernas empezó a perder extensión total. Entonces una de mis piernas estaba como media doblada y yo digo, ¿por qué no puedo extender? Y bueno, ya, empecé a ir a fisioterapia y demás. Y habían días buenos, habían días malos. Y siempre es así. ¿Qué me di cuenta? Que también es otra cosa que tuve que empezar a notar.
Cuando todo iba bien, yo estaba bien y todo estaba bien a mi alrededor. Pero cuando habían episodios muy difíciles en mi vida en donde no podía caminar, me dolía aquí, después se me diagnosticó fibromialgia a causa... Edúcanos un poquito, ¿qué es eso? La fibromialgia tiene que ver como con el dolor en todo el cuerpo. No soy experta en este tema, Okay. pero te cuento lo que me dijo el doctor. ¿Qué pasa? Que el dolor de la artritis desata este tipo de cosas en tu cuerpo en donde cada parte de tu cuerpo, mira, y es tanto que como que las hebras del cabello, nada más las hebras del cabello me dolían. Todo me dolía, los dientes. O sea, es un tema que tu ánimo baja totalmente. Entonces tú no más quieres estar en la cama así. No me digan nada, no quiero saber nada, quiero estar. Entonces, a partir de una cosa, otra cosa te lleva a otra y te lleva a esto y lo otro. Y esos días me daba cuenta que todo está bien cuando todo está bien. Pero cuando las cosas se ponen peores, es allí donde empiezo a sentirme mal, ya no quiero hablar con nadie, me aparto de... O sea, quiero como tomar mi espacio. No quiero que nadie me diga nada. Y no fue que siempre lo acepté de la mejor manera. No, si yo te digo que hace 10 años me sentía como hoy, es mentira. Es mentira. Agarré y cogí como a mi esquina. No quiero que nadie me hable. No quiero que nadie me vea tan vulnerable como estoy ahorita mismo. No quería salir. Mi esposo me decía, vamos a... No quiero. No quiero. No quiero estar sola. Y recuerdo que una vez, jamás voy a olvidar esto, mi esposo, yo me ponía brava por todo y por nada. Y mi esposo me dijo, yo no soy tu saco de boxeo. Y me dijo así, yo no soy tu saco de boxeo, yo soy tu amigo. Yo quiero ser tu ayuda, permíteme, porque yo hasta él, todo lo que yo sentía, y es que yo aconsejo ahorita a las personas, porque ciertamente el que está enfermo tiene una condición, pero también la gente se olvida del cuidador. Y el cuidador también juega una parte muy importante allí. Porque la gente dice, ay, pobre, que está enfermo. Pero el cuidador también está sufriendo lo que el enfermo está sufriendo. Exacto. Y yo vi a mi esposo y a mi hija allí, pararse al lado mío. Y un día mi esposo me dijo, nosotros no somos tu enemigo. Y en el momento como que a mí, y me sentí tan dolida. Y mira cómo me hablas de esa manera. Pero entré en razón y dije, ¿por qué lastimo a los que están alrededor mío si solamente me están extendiendo la mano? Entonces, no es que siempre lo he aceptado como de la mejor manera. Es ahora en donde he entendido, porque al paso del tiempo me he dado cuenta que estar en esta condición me ha ayudado a ayudar a quienes necesitan. Yo siempre le digo, hay gente que viene y te dice, ten fe. ¿Quién dice que yo no tengo fe? Ay, a veces no necesitamos que me digas que tengo fe, solamente abrázame, solamente ora por mí, solamente dime que estás allí para mí, porque, ¿sabe? El que tú digas a veces a una persona enferma, ten fe, lo que hace es que a veces su mente la lleva como a cerrarse, pero ¿quién dice que yo no tengo fe? Ora. ¿Y quién dice que yo no estoy orando? Entonces, hasta ayuno hemos hecho. Cierra la mente de esa persona, porque recuerda que ella está teniendo una lucha mental. Exacto. Está teniendo su lucha más que en el cuerpo, está haciendo aquí. Porque en mi caso, una persona que hacía todo sola, ahora dependo de ayuda para algunas cosas. Ya después con el tiempo ya en mi casa yo siempre le digo a la gente, no crean que yo no hago nada. Yo lavo, friego, aspiro, que yo no hago en mi casa, y mi esposo y mi hija lo saben. Yo hago de todo. Mi esposo me dice, wow. Y yo digo, no, a mí déjame hacer mis cosas porque yo puedo. Y es un campo mental aquí con el que luchas todos los días. Incluso cuando caí en silla de ruedas, que ya fue por la condición que, como te contaba, primero fue una de mis rodillas que perdió cartílago, después la otra rodilla, y ya no tengo la extensión total de mis rodillas, y por eso se me recomienda la silla de ruedas para que no generara más peso en mis rodillas. Y te llamé y hablamos un día y te dije, mira, Saibe, yo tengo pena salir en silla de ruedas. Nada, la gente, o por lo menos aquí en Colón, que nadie me vaya a ver. Te dije, aquí en Colón me da pena, porque conozco mucha gente aquí en Colón. Y me dijiste,
vaya primero donde usted se sienta cómoda y después con el paso del tiempo así, usted va añadiendo. Porque mira, a veces nosotros decimos, no, yo soy pastora, yo no necesito la ayuda de nadie. Pero el entorno es importante, Sí. que te rodee de gente que en vez de decirte que estás mal, que te ves peor. Que te haga sentir culpable. Y yo siempre digo, yo no me voy a rodear de gente que me diga a mí, te ves mal. Te ves como que si te vas a morir mañana. Yo no me rodeo de ese tipo de gente. Porque yo no permito de que tras que ya yo tengo una condición actual, tú me hagas sentir peor. No. Y mira, mi esposo y yo aconsejamos mucho a las personas y le decimos, rodéense de personas que siempre le hagan sentir, tú puedes salir adelante. Gente que te hable la palabra, gente que te diga las cosas como son, pero no gente que te hagan sentir. Y yo digo, hay gente que con la que tú hablas, que cuando tú estabas desanimado, pero tú sales de allí sintiéndote más desanimado. Gracias. Hay gente con la que tú dices, tengo problemas económicos, y tú sales de allí y tú sientes que tú eres el que más problemas económicos tiene. Y yo trato de no rodearme de personas que me hagan sentir que no puedes, que esto lo... Ahora, no estoy diciendo que no dejo que la gente me ayude, pero que con tu palabra no me hagas sentir que no te va a morir mañana, pastora, con la condición en la que usted está. No. Ahora yo la veo peor que antes. Exacto. Y yo siempre le digo, le decía a mi esposo en estos días, conversando con él, el Salmo 42 dice, mientras me preguntan todos los días, ¿dónde está tu Dios? Cuando, así como el siervo brama, yo le decía a mi esposo, mucha gente me ve en la silla y dice, pastora, está mal, está en la silla de ruedas. Tú no sabes cómo yo estaba antes. Entonces, no puedes hablar de mi vida, de mi testimonio, de mi vida, si tú no sabías en qué condición yo estaba. No, y es que antes. ahora usted está en silla de ruedas. Hubo un tiempo que usted no se podía ni parar. Entonces, ahora, yo puedo, como te dije, fregar, lavar, hacer todas mis Tener cosas. movilidad dentro de la casa. Pero recuerdo cuando tu familia lo sabían, yo ni siquiera podía levantarme de una cama. Estoy aquí en el sofá cama. Aquí acostada, y mi esposo sirviendo al Señor porque entendimos, aún en el proceso nos enseñó a entender que Dios iba a seguir siendo Dios en medio de todo. Y mi esposo me decía, me quedo aquí, ¿qué hago? Me quedo aquí y solamente te voy a mirar, pero Dios es mayor. Y entendimos muchas cosas, pero yo estaba allí sentada esperando y veía. Yo siempre le digo a la gente, yo sé cuántos cielos rasos tiene la sala de mi casa, porque yo los contaba. Y yo los contaba. Y volví y los contaba. Porque, ¿qué más iba a hacer? Si no podía ni siquiera moverme, ellos me ponían una crema y me envolvían para que bajara la inflamación. Pero, ¿dónde está mi Dios? Allí estaba. Así es. ¿Dónde está mi Dios? Estaba en aquel momento en donde yo lloraba. Pastor, ¿y cómo usted logró mantener su fe en medio de esos momentos tan difíciles? Mira, esa parte es importante, ¿sabes? El proceso te puede llevar a dos cosas. O te alejas de Dios o te acercas más a Dios. Y yo he experimentado las dos cosas. Porque cuando fui diagnosticada yo no quería hablar con Dios. Porque sentía que era injusto lo que me estaba pasando. Es injusto porque a mí. Y yo hacía para atrás. ¿Qué hice en la vida para merecer esto? Porque empiezan los cuestionamientos. ¿Qué hice? Y en mi adolescencia, ¿qué fue lo que pasó? Tiramos, esto es brujería, esto es esto. O sea, le tiramos a un montón de cosas. Pero cuando tú entiendes de que el proceso duele, son cosas que no puedes evitar porque soy cristiana no me iba a pasar. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice la Biblia. Entonces, es decir, muchas de las cosas que pasan tienen mucho que ver también con el estilo de vida que llevamos. A la gente no le gusta hablar de eso. No. Pero si tú no, mira, yo siempre le oro al Señor y yo le digo, Señor, yo estoy haciendo mi parte. Yo sé que en cuanto a la artritis reumatoide, yo tengo que tener una buena alimentación. Yo tengo que tener un peso adecuado. Pero entonces queremos pedirle a Dios un milagro, pero yo estoy destruyendo mi cuerpo por otro lado. Entonces es importante y yo siempre le digo, Señor, yo estoy intentándolo, yo soy buen diente, Señor, pero yo lo estoy intentando, Señor. Voy a bajar de peso y sé que hay muchas cosas que tengo que mejorar. Sé cuándo moverme con un bastón porque
el lugar me lo permite, sé cuándo tengo que bajarme con la silla de ruedas. Entonces, son cosas que yo acá puedo mejorar y lo voy a hacer. Pero una persona diabética, sáname, Señor, pero le estoy metiendo mucho a comida que yo no debo lo que no debo, exacto. comer, ¿me entiendes? Entonces, eso es importante. Entonces, estoy cuidando mi estilo de vida, pero a la vez creyendo. Porque es que la fe va con acción. Exacto. Entonces, por eso te digo, no es que siempre, como te decían antes, no es que siempre tuve hasta allá esa fe. En aquel tiempo yo me mengué un montón y no quería saber nada, porque tenía muchos cuestionamientos hacia Dios. Y por más que la gente te diga, acércate a Dios, pregúntale a Dios. Sigue orando. Sigue orando. Mira, yo recuerdo que yo sabía lo que me iba a pasar porque lo soñé antes de que me aconteciera. Pero recuerdo que el Señor habló a mi corazón durante un sueño y recuerdo haber visto un rótulo en grande que decía, en medio del proceso mantén tu integridad. Pero todo estaba bien en aquel momento. Y yo digo, no entiendo qué el Señor me está diciendo. Pero cuando pasan las cosas, yo comprendo que Dios me está diciendo, ¿qué debo hacer? Pero esas palabras ni siquiera en ese momento yo estaba era enojada, porque a mí, pero por yo qué hice, ¿qué hice yo para merecer esto? Porque en ese momento uno no está pensando en más nada, solamente en uno mismo. Y entonces empieza la conmiseración. Ay, qué pobrecita yo, que estoy pasando por esto, hasta que hoy en día he tomado todo con mucho más tranquilidad. Pero mira, mi relación con Dios ha sido la clave fundamental. Mi relación con Dios no es negociable con nadie, ¿saben? Con nadie. Mi tiempo con Dios de poder decirle, hoy estoy triste. Hoy me duele mucho, Señor. Yo hablo con Dios, Señor, hoy me duele bastante. Dame la fuerza para lo que tengo que hacer el día de hoy. Entonces, mi relación con Dios ha sido fundamental, pero también ha sido fundamental el entorno que me rodea. Mis familiares, mis amigos, gente que tú no le tienes que decir cómo te sientes. Solamente te ponen la mano en el hombro y tú sabes que las cosas... Sí. Hay veces que yo he llegado a la iglesia y los que me conocen saben que yo no tiendo a decir que estoy mal. Y llego a la iglesia y me siento... Y hay gente que nada más me pone la mano. Es una recarga que tú tienes de decir, vamos adelante. Entonces, para mí, con Dios es lo primordial en nuestras vidas para salir adelante en medio de cualquier proceso. Pero también rodéate de la gente correcta. Porque si te rodeas de gente incorrecta, empiezas entonces a escuchar mucho ruido a tu alrededor. Y ese ruido a veces no te permite sentirte bien, porque empiezas a escuchar como que no, que mira, puede ser esto, puede ser lo otro. Entonces la gente es buenísima diagnosticándote. Sí. Hay gente mira, tómate este té, que este es el que te funciona. Otra cosa, yo siempre le recomiendo a la gente, no se vaya al internet. ¿Qué me duele la cabeza? ¿Por qué me duele la cabeza y por qué me duele tal cosa? Porque en el internet te van a salir un montón de cosas. Te va a salir, sí, que tienes esto, que, ay, ya tú piensas que tienes esto y resulta que solamente tenías un síntoma de una gripe o algo. Entonces, es fundamental de que no hagamos eso. Yo era experta yéndome al internet. ¿Por qué no pude extender la pierna? Y me salían un montón de cosas. Y yo ya me estaba preocupando por lo que me estaba... Hasta que aprendí, cada día trae su propio afán. Hoy estoy así, puede ser que mañana voy a estar mejor. Y así recuerdo que una vez me dijiste, escriba todos los días cómo usted se siente. No, nunca lo escribí porque cuando uno acostumbra a escribir, es difícil levantarte todas las mañanas y escribir cómo te sientes. Porque eso es importante. Se ve a veces, pensamos que por ser cristiano no necesitamos ningún tipo de ayuda externa. No debo ir a un especialista, no debo buscar un psicólogo, no debo buscar un fisioterapeuta. Dios lo hace todo. Entonces, ¿para qué nos preparamos? ¿Para qué estudiamos? Entonces, ¿para qué? Entonces, recuerdo que yo te pregunté, y tú, escríbame así, que no sé qué. Nunca lo hice, pero todos los días me levantaba y sí me sentaba y decía, ¿cómo me siento hoy? Hoy estoy triste. Y yo decía, no, mañana no me puedo levantar de esta misma manera. Tengo que
Y ahí, de poco a poco, después con el tiempo hice una evaluación y me di cuenta cómo vas empezando emocionalmente a aceptar de que, ok, estoy en este momento, pero no puedo terminar mi vida aquí. Otra cosa que también es que cuando yo iba al hospital, yo veía personas y yo decía, ve acá, mira esta persona cómo está. Yo estoy mejor y me estoy quejando de la situación. Y a veces nosotros pensamos que somos lo único. Y yo siempre digo, nunca desestimes el proceso de otra persona. Tú quizás no tengas lo que yo tenga, pero tú estás luchando con tu propia angustia, desesperación, y eso no te hace menos a mí. O sea, tu prueba o tu proceso no es el mismo que yo de enfermedad, pero quizás yo no pueda luchar con lo que tú estás viviendo. Entonces yo digo, no desestimes eso. Ella en su proceso está siendo fiel, yo en mi proceso estoy siendo fiel a Dios. Entonces, mantener la fe en medio de esto no se da por arte de magia, ni se da de manera que humanamente lo podamos mantener. Es en Dios en donde recobramos fuerza en medio de todo. Y recuerdo que una vez, y lo tengo en mi Instagram, el Señor trajo a mi mente y estudiando la palabra, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y hoy soy frágil. Quizás humanamente hay muchas cosas que no puedo hacer. Pero estas limitaciones me hacen saber de que Dios está por encima de mí y está por encima de todo lo que me rodea. Y yo siempre digo a mi esposo, cuando tú crees que lo puedes hacer todo, te crees tan dependiente de todo lo que tú puedes hacer con tu propia fuerza. Llega en tu vida algo que te hace entender, no puedes con todo. Dios está por encima de todas las cosas. Y nos llevan a entender que es Dios en medio de todo. ¿Cuál ha sido la batalla más grande? O la que usted considera como la batalla más grande que usted ha tenido que enfrentar, donde se haya visto involucrado usted emocionalmente, físicamente o incluso espiritualmente. Ok, la batalla más grande. Estas son preguntas que nadie nunca me había preguntado, pero creo que la batalla más grande, más que la misma enfermedad de por sí, ha sido las limitaciones. Yo era, una persona muy perfeccionista. Y, ¿sabes? A veces uno siente que si yo lo hago sale bien. Si otros lo hacen, no va a salir tan bueno. No va a salir como yo. Y al enfrentarme, chocarme con la realidad de que ahora necesitaba de la ayuda de otras personas, de que todo no lo podía hacer yo, me ha ayudado más. Yo siempre, mira, hasta en el colegio yo sentía que más fácil era trabajar cuando hacían trabajos individuales. Cuando decían en grupo, trabajo en grupo, a mí me molestaba, porque a mí no me gustaba como ese trabajar en equipo, no era lo mío. Entonces, chocarme con la realidad que ahora ni siquiera cosas personales las puedo hacer yo sola y necesito otra persona, me pegó fuertemente. Me pegó tan duro que yo lloraba demasiado porque yo le decía a mi esposo, pero ¿por qué no puedo hacer todo yo? Pero, y aún desde el teléfono todo lo quería controlar. Pero dile que pongan la mesa así. El mantel blanco no va el chocolate. Pero dile no sé qué cosa. Pero no tienes idea de cómo, voy a hablar claro, tu orgullo tiene que someterse, y es allí donde yo glorifico a Dios, porque yo digo, wow, Dios, lo que la gente o Satanás o nuestro enemigo ve como una tragedia, tú siempre lo conviertes en una oportunidad para ser mejor. Amén. Y esto me ha enseñado a ser humilde, pero de verdad humilde, porque a veces nos revestimos de una humildad falsa. Ay, yo soy humilde, pero a mí me gusta mucho mandar, o creo que estoy por encima de mucha gente. Hoy comprendo que Dios me lleva a esto para poder entender de que yo tengo limitaciones en esta vida.
de que no me las sé todas en esta vida, porque a veces uno dice, no, porque yo estudié aquí, yo estudié allá, y yo hice esto y lo otro, y no es malo estudiar. A mí me encanta mucho leer, estudiar, todo esto, pero logras comprender que Dios está por encima de todo. Y que con tu fuerza tú puedes lograr ciertas cosas, pero es necesaria la fuerza de Dios para lograr las cosas. Y que por eso es que siempre, y a lo largo de esto siempre te he hablado de tu entorno, porque empiezas mucho a amar la gente que tienes alrededor. A veces la gente que está a tu alrededor no lo ves como amigos, lo ves como los que te tienen que seguir o servir. Búscame tal cosa, no sé qué. Yo he aprendido a amar a la gente que está alrededor y yo siempre le digo, no me amen por los beneficios que yo pueda darle en un tiempo dado, ámenme por ser María Isabel. ¿Me entiendes? Porque es bueno cuando tus amistades, yo amo a Saibé porque ella en algún momento me puede ayudar con la psicología o no, yo amo a Saibé por quien es Saibé. Y no por los beneficios que tú me puedas dar. Entonces yo he aprendido a amar a la gente por quién es la gente y no por los beneficios que esas personas a mí me pueden dar. Entonces, chocarte con la realidad de que tienes limitaciones, pero tienes un equipo de gente al lado tuyo que se hacen llamar, que son amigos. Exacto. Y me encuentro me lleva al momento en que Jesús caminó con 12. Y Jesús caminó con 12. Y a veces nosotros queremos caminar solitos, pensando que tenemos la verdad absoluta y que no necesitamos de nadie a nuestro alrededor. Pero cuando veo mucha gente alrededor mío y gente que me da apoyo y gente aquí y gente allá, yo digo, de verdad que estoy rodeada de verdaderos. Es que el que se junta con sabios es sabio. Amén. Y así mismo el que se junta con necio es necio. Pastora, y dentro de todas estas cosas, este proceso ha hecho cambiar alguna área de su vida, ha cambiado, ha mejorado, ha sido diferente durante este proceso. Muchísimas. A veces uno se crea tan perfecto y estos momentos te llevan a entender y ver todas las cosas que estaban mal. Estaban muy, muy mal en tu vida y desde este punto he aprendido a perdonar sinceramente, porque es allí en donde entiendes que el perdón también libera. Porque a veces uno dice, bueno, no, esta es una enfermedad y no. Sí, ciertamente un diagnóstico y es real, el diagnóstico es real, pero ese tema de también acumular cosas aquí dentro, porque empiezas a culpar a mucha gente del por qué. Porque yo estoy así por esto, yo estoy así que no sé qué, empiezas a culpar mucha gente, entonces tiendes a pelear con mucha gente a tu alrededor porque cuando estás diagnosticado tienes una condición, todos a tu alrededor se vuelven enemigos. Todos tienen algo en su contra. Todo lo que digan quieren ofenderte, pero es un proceso que uno pasa y una de las cosas me ha enseñado mucho a perdonar desde el fondo de mi corazón. Y yo siempre digo, tú sabes cuando perdonas, porque tú miras a la persona y tú dices, yo no tengo nada con esa persona. Ya no me duele. No, ya no me duele. Yo recuerdo que una vez yo vi a una persona y yo le decía a mi esposo, yo ya la perdoné, yo no tengo nada. Y yo vi a la persona y cuando yo la vi fue como si un muro que se chocara conmigo y mi gesto facial cambió. Y yo me fui adentro. Estaba en la iglesia ese día y yo dije, yo no he perdonado, Señor. Yo tengo que arrodillarme aquí y decir, yo no he perdonado, Señor. Y ese día yo empecé y dije, hoy perdono y suelto a todos los que me han... Yo recuerdo que una vez también en oración el Señor me llevó a mi infancia, a algo que había ocurrido en mi infancia y tuve que perdonar algo que había sucedido en mi infancia, porque el perdón también te libera y se exterioriza. Y es que te libera a ti. Sí. No tienes que ir, mira, yo te perdono. Bueno, hay casos y casos. Claro. Pero cuando tú tomas la decisión de perdonar, te libera. Automáticamente te quitas ese peso que te estaba afectando, te estaba molestando. Cuando tú vienes a ver, por todo te molestabas.
Cuando vienes a ver por qué era, ay, es que tengo un perdón acumulado. Claro. Tengo algo que tengo que hacer, pero no lo he hecho porque mi orgullo no me permite perdonar. Claro. Y entonces, a mi orgullo no permitirme perdonar, me mantengo cargando ese odio, ese rencor, esa cosita que me hicieron. Sí. Cuando vienes a ver, la persona involucrada muchas veces ni sabe que uno tiene cosas guardadas en su corazón. Claro. Y entonces claro. te libera a ti totalmente el perdón. Sí, sí, y créeme que físicamente uno también lo empieza a sentir, porque se van muchas cosas de ti, porque junto con el tema de salud también se suman cargas, pesos. Ya tengo suficiente con mi salud como para estar llevando a otra persona todas las noches en mi mente y acostarme pensando, sí, porque tú me hiciste. Entonces, toca, a veces tenemos que, este proceso, créeme, Saibé, que me ha enseñado a aprender a perdonar. Hoy por hoy hay gente que sí, quizás hace algo, pero yo siempre digo, tú no te vas a ir conmigo a mi casa. Es verdad. No te vas a ir conmigo a mi casa, y te das cuenta cuando las cosas cambian, porque llegas a tu casa y dices, oye, yo no me di cuenta, no me di cuenta que me pasó, pero que tú no, mira, ni me di cuenta, porque aprendes. Amén. ¿Por qué voy a estar llevando yo eso? Ya suficiente. O sea, el proceso te va enseñando a soltar muchas cosas. Y pasa momentos tan duros. Yo siempre le digo a mi esposo, yo he pasado por momentos de filtraciones a mi rodilla, que esto, que lo otro, que tenemos que destrabar esto para que esto, no sé qué, que si cirugía. Y yo le dije a mi esposo, ve acá, yo he pasado por tantas cosas en mi vida que a mí me va a doler que alguien me pisó el pie. No podemos estar con ese tipo de cosas. Que me miraste mal. Físicamente me han dolido muchas cosas que han hecho a lo largo de mi tema de salud, como para yo también estar llevando dolores que ¿para qué? Innecesarios. Entonces he aprendido, porque yo era una persona que tú me mirabas mal. Ay, no, me miró mal y yo te llevaba a mi cama. No, dormía. Que Saibé me miró mal. ¿Por qué me habrá mirado mal? ¿Y qué será que yo le hice? Y hace un mes que habrá pasado. Entonces yo me vivía mucho. Sobrepensaba por el hecho de un mínimo problema. Demasiado, Saibé. Y de verdad que yo, de verdad, creo que Dios es experto en hacer algo grandísimo en medio del proceso tan difícil, porque hoy veo todo lo que he tenido que soltar y quién soy hoy en día gracias al Señor y por su gracia, y todavía sigo aprendiendo, porque quien enseña nunca deja de aprender. Es verdad. Entonces todos los días sigo aprendiendo, pero yo siempre digo, uno ve una evolución. Yo no puedo ser quien era hace 10 años atrás. Yo no puedo seguir llorando lo que lloré hace 10 años atrás. Y si hace 10 años me diagnosticaron y yo sigo teniendo la misma actitud hoy en día, entonces yo tengo que ponerme a pensar qué está pasando, porque tú tienes que ir mejorando cada día. Así es. Entonces yo he visto mucho esa evolución. Créeme que no ha sido fácil, ha sido muy dolorosa. Me ha costado muchísimo. He tenido decirme a mí misma, estás mal. Pastora, ¿qué le dirías a una persona que está pasando por diferentes dificultades y está perdiendo la esperanza a causa de ya sea una enfermedad física o mental? ¿Qué le diría a usted? Ok. Bueno, voy a dirigirme acá. Lo primero que le diría es, nunca pierdan su esperanza. Dios es lo primordial en nuestras vidas. Cuando te agarras de Dios, te sumas a creer de que, miren, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Amén. Pero más abajo él dice, pero si mi vida es de provecho, miren, ya no sé qué cosa escoger. Y un buen día yo dije, mi vida es de provecho en esta tierra. Y tengo que vivir por el propósito en esta tierra. Cuando me llames, me mandes a buscar, aquí voy a estar. Pero la gente que está alrededor mío, tengo que impactar a esta persona. Y no desde la emoción,
ni hacer, no, desde la verdad de la palabra. Y hacerle saber de que todavía hay esperanza en medio de cualquier diagnóstico, en medio de todo lo que venga. Por un momento vamos a llorar y llorar, permítanse llorar, lloren todo lo que tengan que llorar, sientan todo lo que tengan que sentir, pero cuando nos levantemos de allí, no podemos seguir siendo la misma persona. Así. Abracemos la fe y abracemos al Señor, porque yo todavía creo que mientras tengamos vida, todavía tenemos esperanza, y mientras sigamos creyendo al Señor hasta el final, el Señor todos los días, me dijo una pastora una vez, todos los días es un milagro. Amén. Y todos los días es un milagro para nuestras vidas. No importa si hoy estoy en silla, si mañana me ves con un bastón. No, ya mi milagro hecho está. Amén. Abrácense de eso. El milagro hecho está. Amén, así es, pastora, gracias por acompañarnos. Sé que este testimonio va a ser de bendición para la vida de muchas personas. Queremos agradecerle también a ustedes por estar aquí, por llegar hasta el final, y no se pierdan los siguientes episodios. Bye.